¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la primera entrada del videoblog. Al final me he animado a hacerlo en formato vídeo. Algunos ya me conoceréis del blog que tenía anteriormente, guillermocasado.es. Y bueno, para el resto soy Guillermo Pérez Casado, soy pintor e ilustrador y este es mi estudio. Entonces voy a aprovechar este videoblog para ir colgando las actualizaciones sobre los cuadros en los que voy trabajando y al mismo tiempo aprovechar estos trabajos para dar unos pequeños tutoriales, ¿no? No sé de dibujos, pero de maldades muchas. Bueno, no pasa nada porque voy a dividir los tutoriales en 3 niveles y ya desde el principio se va a ver si es para nivel principiante, si es para nivel intermedio o nivel avanzado. Nivel principiante yo entiendo una persona que nunca ha dibujado o que no sabe los principios básicos de perspectiva o algo así. Intermedio quizá puede ser alguien que ya domina la perspectiva cónica y que sabe hacer cosas básicas. Y bueno, avanzado es el dibujante que ya pues puede ser semiprofesional o lleva muchos años ya dibujando y ya domina cosas. Que ya me las sabía todas cuando tú eras un mocoso de mierda. Creo que siempre está bien compartir pues, las pequeñas investigaciones que vas haciendo, los obstáculos que te has encontrado en un determinado trabajo. Creo que puede ser útil para todos, ¿no? Entonces, lo dicho, bienvenidos al blog. Para esta primera entrada he elegido un tema bastante concreto, un poco difícil si queréis, como es la perspectiva dinámica. ¿Y de qué va? Lo he hecho porque estoy ultimando los detalles del dibujo preparatorio para el cuadro IX1. Quiero enseñaros este dibujo, representa el reflejo de una escena compleja en un ojo. Entonces nos enfrentamos a ese tipo de reflejo como podemos encontrar en los espejos de tráfico o si cogemos por ejemplo una bola de Navidad o miramos por una lupa. Estos efectos se consiguen con lo que se llama la perspectiva dinámica. La perspectiva dinámica surgió en realidad para salvar los huecos que tenía la perspectiva cónica clásica. Sabéis que en la perspectiva cónica clásica hay un punto de fuga que está fijo para todo el cuadro y hacia el que convergen las líneas paralelas, ¿no? Muy interesante. Interesante, ¿verdad? Bueno, en la perspectiva dinámica ese punto de fuga se va moviendo con nuestra mirada. Así que a los efectos es como si tuviéramos infinitos puntos de fuga. Así que cada dimensión, alto, ancho y profundo, tendría 2 puntos de fuga. Bueno, creo que la mejor forma de ver esto es con un ejemplo. Vamos a pensar en una escena sencilla. Los cables del tendido eléctrico con 3 postes. Tenemos 2 cables que discurren paralelos apoyados en esos 3 postes. Y ahí llega un personaje y se queda mirando a los cables y los ve paralelos horizontales. Cuando el personaje se gira hacia su derecha, ya no está perpendicular a los cables y entonces ve cómo los cables, según avanzan en la distancia hacia el horizonte, se van juntando y hasta confluir en un punto de fuga que está en el horizonte. Y si se gira hacia la izquierda ve lo mismo. Vemos un poste, ahí tenemos el punto de fuga, el primer poste que veo más grande de todos y en disminución los postes hasta el horizonte. Esto es perspectiva cónica tradicional, pero para ver estas 3 vistas en un solo dibujo tenemos que tirar de la perspectiva curvilínea. Bueno, pues dibujaríamos el poste central y los 2 puntos de fuga de los dibujos de arriba, PF1 y PF2. Los cables pasan por PF1, PF2 y por el poste. Así. Y esto nos marca también la altura de los postes, que van siendo más pequeños cuanto más se acercan a cada uno de los 2 puntos de fuga. ¿Qué cojones ha pretendido hacer usted? Vale, lo reconozco, no queda muy realista el efecto, pero es porque solo hemos hecho la deformación sobre los cables. Si os fijáis, los postes verticales, que también son líneas rectas y paralelas, también hay que deformarlos conforme a 2 puntos de fuga, uno superior y otro inferior. Otro ejemplo, imaginaos que estamos, por ejemplo, en un edificio, ¿no? En un segundo o tercer piso.
Nos asomamos a la ventana. I kept my promise. Don't keep your distance. Bueno, pues si miramos al edificio de enfrente, si miramos hacia arriba, veríamos las paredes que tienden a juntarse en un punto de fuga situado en lo alto. Y si miramos hacia abajo, las paredes también tenderían a ir juntándose hacia un punto de fuga que no veremos, pero que estaría situado pues debajo del todo. Vale, bueno, en vez de seguir con este ejemplo de los postes de teléfonos, voy a enseñaros el dibujo que estoy haciendo ahora mismo para este cuadro Iris 1. Me gustaría que os fijarais lo primero en las líneas horizontales, que son rectas, pero en realidad las vemos reflejadas como arcos, que hay detrás del personaje principal, formando una cuadrícula. Estas líneas están calculadas para que estén todas a la misma distancia real entre sí, en profundidad. Las líneas que forman cuadrícula con ellas, que son líneas radiales en profundidad y parten de un punto de fuga central, que veis en el centro de la cara del personaje central, parten siempre de este punto que en este tipo de perspectiva siempre va a estar situado en el centro, ¿verdad? Tenemos 4 puntos de fuga, 2 horizontales y 2 verticales y uno central. Vale, las líneas verticales, por otro lado, si os fijáis, parten todas como arcos hacia un punto de vista superior. Están todas prácticamente por encima de la línea del horizonte, que como sabéis representa a la altura de nuestros propios ojos, y por eso todas confluyen hacia arriba. No hay ninguna línea en principio vertical que confluya hacia un punto inferior. Más cosas, el tamaño comparativo de los personajes. Es posible calcular la estatura de unos personajes o de cualquier otro elemento a partir de los demás. Si os fijáis en los soldados que tenemos en el extremo derecho, a nuestra mano derecha, hay 2 figuras ahí y que vamos a comprobar que tienen la misma estatura que el personaje que está sentado al otro lado y también que el personaje que está en primer plano. Fijaos, estas son las 3 figuras de las que os hablaba. Tenemos 2 soldados a la derecha y un soldado que está sentado a la izquierda. Os he remarcado con un círculo rojo. Vale, habíamos visto que esos arcos horizontales que hay por debajo de la línea del horizonte son en realidad líneas horizontales paralelas al plano del cuadro. Con lo cual, si un personaje tiene los pies en una de esas líneas y otro personaje también, y son de la misma estatura, lo lógico será que su cabeza llegue hasta la misma línea también por arriba. Es la forma que tenemos de comparar figuras. Esto para figuras que estén en, digamos, la misma profundidad. Pero ¿qué pasa si queremos calcular la estatura de un soldado que está un poco por delante, por ejemplo? Bueno, lo vamos a ver ahora. Para empezar, pensad que cualquier figura que esté entre esos 2 arcos tendrá la misma estatura que sus soldados, ¿verdad? Bueno, pues si estuviera a la misma profundidad, el soldado que queremos dibujar ahora estaría representado por esa línea azul. Y bueno, para trasladar la figura un poco más adelante, pues se hace de forma muy parecida a la perspectiva cónica, ¿no? Porque ya, como os comentaba antes, tenemos ese punto de fuga central, que es el que nos da las dimensiones en profundidad, y entonces trazamos unas líneas auxiliares que vayan desde el punto, digamos, de los pies hasta el que se podría decir de la cabeza de la figura, y lo trasladamos, digamos, un poco más adelante a la figura, y es ese soldado que tenéis ahí delante. Justamente fue así como se compararon las dimensiones para que hubiera una coherencia en toda la perspectiva. Bueno, pues ya está. Esta es la forma en que se compone una escena en perspectiva dinámica o curvilínea. Como veis, es una cuestión fundamentalmente de visión espacial, de saber cuáles son las dimensiones que tenemos paralelas a nuestro plano de dibujo y cuáles son las dimensiones que están en profundidad, ¿verdad? Y el resto es armarse de paciencia. Veis que es un proceso bastante trabajoso. Solo un idiota aceptaría el trabajo. Pero una vez que se tiene un poco de práctica, no es tan difícil realmente. Pues nada, hasta aquí la entrada del blog de hoy. Y sí me gustaría dejar claros 3 puntos. Dejémonos de tonterías. Que son un poco el resumen de todo lo que hemos hablado, ¿no? Primero, puntos de fuga. Mientras en la perspectiva cónica tradicional tenemos hasta 3 puntos de fuga, en la perspectiva dinámico curvilínea tenemos 5 puntos. 2 puntos horizontales
2 puntos verticales, 1 punto en profundidad. Eso es lo más importante de todo. Segundo, líneas horizontales y verticales contenidas en un plano paralelo al dibujo se deforman hasta convertirse en arcos. Estos arcos confluyen tanto en el punto superior e inferior como derecha e izquierda. Y, por último, las líneas en profundidad seguimos representándolas rectas hacia un punto de fuga que, para efectos prácticos, vamos a situar siempre en el centro de la circunferencia, ¿no?, de deformación. Haced lo que él diga. Pues nada más. Un saludo a todos y a dibujar.